En este vídeo, para OS Ticket versión 1.11, aprenderemos a configurar las opciones generales para todos los agentes del sistema de atención al cliente. Estas opciones, que son globales, pueden ser luego modificadas para cada agente específico. En primer lugar, entraremos en el sistema como administradores. Y nos dirigiremos al enlace del panel de administración que está arriba a la derecha, aquí. Y posteriormente vamos a la pestaña Configuración Agentes, que no debe ser confundida con la pestaña Agentes. La configuración global está aquí. Pulsamos y tenemos ya la plantilla de configuración. En primer lugar, ¿cómo se indica, cómo se expresa el nombre del agente? Pues dependiendo de nuestras costumbres culturales y del lugar en el que vivamos, existe un cierto orden para poner nombres y apellidos. En este caso lo vamos a dejar tal cual lo ha escrito el agente. En segundo lugar, podemos mostrar o no el nombre del agente en sus respuestas por email. Lo ocultamos. Aquí identificamos el icono del agente como un avatar y después configuraremos la identificación, es decir, en este caso lo primero que se configura es la caducidad de la contraseña del agente, es decir, cuánto tiempo pasará mientras su contraseña sea válida. Podemos dejarlo sin caducidad u obligarle, según el reglamento de protección de datos, a cambiarla al menos una vez al año. Y en este caso lo dejaremos así, 12 meses. Aquí definimos en la siguiente casilla si aparece o no en la página principal de entrada el link para restablecer una contraseña si se ha olvidado. Si lo marcamos, el agente podrá manifestar que ha olvidado una contraseña. Se envía un email y podemos determinar cuántos minutos tiene validez el email de restablecimiento de la contraseña. En este caso dejamos en 30 minutos. Después vamos a establecer cuántos intentos de sesión fallidos puede permitirse un agente antes de que se bloquee el acceso a la cuenta. En este caso lo dejamos en 2 intentos y 2 minutos de bloqueo después de estos 2 intentos fallidos. La siguiente casilla identifica la duración de la sesión de un agente, es decir, cuánto tiempo puede estar la pantalla abierta sin que haya acciones. Y la siguiente, que es la de unir la sesión de un agente a una IP, no es muy recomendable. Guardamos los cambios y ya está configurado el sistema para todos los agentes. Vamos a las plantillas, es decir, las notificaciones que recibe cada agente. Y, en primer lugar, podríamos retocar la plantilla del email que se envía a un agente cuando se da de alta en el sistema. Banner de registro, es un mensaje que aparece en pantalla cuando un agente entra en el sistema. Y el email para resetear la contraseña. Podemos editar estos datos, colocar lo que queramos con variables. Y en este caso lo único que hacemos es dar un poco de énfasis a la primera frase con negrita. Y guardamos los cambios. Y eso es todo. Es muy fácil.